Ya habíamos tomado la decisión de divorciarnos, los papeles estaban sobre la mesa de la cocina, y fui yo quien los puso ahí. Recuerdo ese martes por la noche en noviembre como si fuera la semana pasada. El apartamento estaba en silencio, pero no de una manera tranquila sino de esa manera pesada e incómoda que solo ocurre cuando dos personas deliberadamente evitan hablar. Valentina jugaba en su cuarto con sus bloques, Carlos estaba sentado a la mesa de la cocina mirando su teléfono, y yo estaba de pie junto a la encimera fingiendo leer algo en el mío. Nos separaban 3 pasos y se sentía como 3 kilómetros. Eso era simplemente nuestra normalidad. Me llamo Marta. Tengo 34 años, tengo una hija llamada Valentina que acaba de cumplir 4 años, y hace 8 meses mi marido Carlos y yo tomamos la decisión de terminar nuestro matrimonio. Y quiero dejar algo claro desde el principio, porque la gente siempre asume lo peor, no hubo infidelidad. No hubo adicción, ni violencia, ni ninguna traición dramática. Lo que nos pasó era de alguna manera más difícil de explicar que cualquiera de esas cosas, porque al menos con esas cosas tienes a alguien a quien culpar. Lo que nos pasó fue simplemente una desaparición lenta. Como un fuego que nadie alimenta hasta que un día entras a la habitación y no queda nada más que ceniza y el débil olor de lo que alguna vez existió. Empezó, creo, cuando nació Valentina. Lo cual suena terrible decirlo en voz alta, pero es la verdad. Antes de ella, Carlos y yo éramos buenos juntos. No perfectos, pero genuinamente buenos. Nos reíamos mucho. Teníamos esa costumbre de quedarnos despiertos hasta muy tarde los fines de semana simplemente hablando, de nada importante, de todo, de preguntas hipotéticas absurdas, de recuerdos antiguos y de planes que íbamos haciendo. Él tomaba mi mano en el coche sin siquiera pensarlo. Yo guardaba cosas graciosas que escuchaba durante el día para contárselas cuando llegaba a casa. Estábamos conectados de esa manera fácil y natural que yo daba completamente por sentada. Y entonces llegó Valentina, y todo lo que teníamos quedó silenciosamente enterrado bajo el agotamiento, los horarios de alimentación y la interminable logística de mantener vivo a un ser humano pequeño. Y seguí esperando que volviéramos a salir a la superficie. Seguí pensando, bueno, cuando empiece a dormir toda la noche, cuando empiece la guardería, cuando las cosas se calmen un poco, nos volveremos a encontrar. Pero los meses seguían pasando y Carlos se volvía cada vez más callado, y yo me frustraba cada vez más con su silencio y él se alejaba cada vez más de mi frustración, y en algún momento simplemente dejamos de intentar cerrar la distancia. Era más fácil vivir vidas paralelas dentro del mismo apartamento. Cuando Valentina tenía 3 años, éramos básicamente compañeros de piso que criaban muy bien a una hija juntos. Éramos educados. Funcionábamos. Nunca discutíamos delante de ella, nunca nos decíamos cosas crueles, manteníamos la superficie de nuestra vida completamente normal. Pero debajo de esa superficie no había nada. Nada de calor, ninguna conversación real, ningún momento en que sintiera que él realmente me veía. A veces lo pillaba mirándome durante la cena y no podía interpretar su expresión en absoluto, y eso me asustaba más que cualquier otra cosa. Antes conocía cada pensamiento que había detrás de sus ojos. Fui yo quien finalmente lo dijo en voz alta. Una tarde de marzo, después de otra cena en la que solo hablamos de la próxima cita médica de Valentina y de si necesitábamos más café, simplemente me senté frente a él y dije, Carlos, creo que tenemos que dejar de fingir. Me miró durante un largo momento y luego asintió. Simplemente asintió. Y ese silencioso asentimiento dolió más que cualquier discusión que hubiéramos tenido, porque significaba que él también lo había estado pensando y ninguno de los dos había dicho nada. Los meses que siguieron fueron extrañamente tranquilos. Se lo dijimos a nuestras familias. Contactamos a un abogado. Dividimos las cosas con cuidado y sin demasiados conflictos, lo que todos llamaban una buena señal, una señal de madurez, y yo seguía sonriendo y asintiendo sintiéndome completamente vacía por dentro. Habíamos decidido esperar hasta después de las fiestas para finalizar todo, para darle a Valentina una última Navidad normal con sus 2 padres bajo el mismo techo. Los papeles estaban listos. El plan estaba fijado. Y ese martes por la noche en noviembre se suponía que iba a ser otra velada tranquila. Solo otro paso más hacia el final. Acosté a Valentina alrededor de las 8. Había estado un poco apagada ese día, más callada de lo normal. No terminó la cena, estaba ligeramente caliente cuando la besé para darle las buenas noches. Pero los niños a veces están así,
y se había dormido rápidamente, así que no le di demasiadas vueltas. Volví a la cocina, hice un té que realmente no quería, y me senté sola en la mesa con los papeles del divorcio en una carpeta justo delante de mí. Carlos se fue a la cama antes que yo. Me quedé un poco más sin hacer nada en particular, simplemente sentada en el silencio de una vida que estaba a punto de dejar atrás oficialmente. No sé exactamente qué hora era cuando lo escuché. Tarde. Muy tarde. El apartamento estaba completamente oscuro y acababa de quedarme dormida cuando algo me despertó, no un sonido que pudiera nombrar de inmediato, sino algo malo, algo que no pertenecía a la calma normal de la noche. Y entonces lo escuché claramente. Venía del cuarto de Valentina. No era llanto. Era algo peor que el llanto. Un sonido extraño, entrecortado y quebrado que me paró el corazón completamente antes de que mi cerebro tuviera tiempo de procesar lo que era. Estaba fuera de la cama y en el pasillo antes de estar completamente despierta. Empujé la puerta del cuarto de Valentina y lo que vi hizo que las piernas me fallaran. Estaba tumbada en su cama, su pequeño cuerpo rígido, la espalda ligeramente arqueada hacia atrás, y emitía ese sonido, ese horrible jadeo entrecortado, y sus ojos estaban entreabiertos pero no miraban nada. No estaba allí. Sus labios tenían un leve tono azulado a la tenue luz de su lámpara de noche y todo su cuerpo temblaba en pequeñas sacudidas rápidas que nunca había visto antes, que no entendía y que no podía procesar. Grité el nombre de Carlos. No recuerdo exactamente cómo grité. Solo recuerdo que el sonido que salió de mí no se sentía como mi voz. Se sentía como algo que se desgarra. Y entonces estaba junto a la cama de Valentina, intentando alcanzarla, sin saber qué hacer con mis manos, sin saber si levantarla o dejarla, sin saber nada. Mi mente completamente en blanco por un terror tan puro y físico que no podía formar ni un solo pensamiento coherente. Carlos estaba en la puerta en cuestión de segundos. Le echó un vistazo a Valentina y toda su cara cambió. No hacia el pánico. Hacia algo que no había visto en él en años. Concentración. Concentración completa, inmediata y absoluta. Cruzó la habitación, me apartó suavemente con una mano y se inclinó sobre Valentina sin tocarla, observándola cuidadosamente durante unos 3 segundos que se sintieron como 3 años. Está teniendo una convulsión febril, dijo. Su voz era tranquila. No fría, no distante, tranquila de la manera en que una persona es tranquila cuando ha decidido que el pánico no es una opción. La fiebre le ha subido demasiado rápido. Parece peor de lo que es. Necesitamos cronometrarla y llamar a una ambulancia ahora mismo. Solo me quedé mirándolo. Marta. Me miró directamente. Llama. Ahora. Diles que tiene 4 años, que está teniendo convulsiones, dales nuestra dirección. ¿Puedes hacer eso? Algo en su voz atravesó la niebla. Agarré mi teléfono. Mis manos temblaban tanto que apenas podía desbloquear la pantalla, pero llamé, y hablé, y de alguna manera las palabras salieron en el orden correcto. Mientras yo hablaba por teléfono, Carlos estaba arrodillado junto a la cama de Valentina hablándole en voz baja y tranquila aunque ella no pudiera escucharle, observaba su respiración, miraba el reloj de su teléfono, se aseguraba de que estuviera de lado, se aseguraba de que estuviera a salvo. Había encendido la lámpara. Había cogido su mantita y la había doblado bajo su cabeza. Lo estaba haciendo todo bien mientras yo apenas me sostenía al teléfono con el operador. La convulsión duró poco menos de 3 minutos. La ambulancia llegó en 8. Cuando los paramédicos entraron por la puerta, el cuerpo de Valentina se había relajado, había dejado de temblar, y estaba llorando, llorando de verdad, confundida y asustada y estirando los brazos hacia mí, y nunca en mi vida había estado tan agradecida de escuchar llorar a mi hija. Los paramédicos fueron maravillosos. La examinaron cuidadosamente, explicaron que era una convulsión febril, explicaron qué ocurre cuando la fiebre sube demasiado rápido, explicaron que es aterrador de presenciar pero que en la mayoría de los casos no causa daño. Dijeron que Valentina necesitaba ir al hospital para ser observada, y Carlos y yo dijimos sí exactamente al mismo tiempo sin mirarnos el uno al otro. Fuimos juntos en la ambulancia. Me senté junto a Valentina y le cogí la mano y se quedó dormida apoyada en mi brazo antes de que llegáramos. Carlos se sentó frente a nosotras, inclinado hacia adelante con los codos en las rodillas, mirándola respirar. Solo mirándola respirar.
Y lo observé mientras la observaba a ella, y algo ocurrió en mi pecho para lo que todavía no tenía nombre. Estuvimos en el hospital la mayor parte de la noche. Valentina fue examinada, monitorizada, le dieron medicación para bajar la fiebre. Los médicos confirmaron que había sido una convulsión febril, confirmaron que iba a estar completamente bien, y dijeron que podíamos llevárnosla a casa por la mañana. Nos sentamos en esas sillas de plástico duras a ambos lados de su pequeña cama, y en algún momento, no sé exactamente cuándo, Carlos extendió la mano por encima del cuerpo dormido de Valentina y la puso sobre la mía. No dijo nada. Yo no dije nada. Simplemente giré mi mano y cogí la suya. Nos quedamos así durante mucho tiempo. Alrededor de las 4 de la mañana, cuando Valentina dormía profundamente y la sala estaba en silencio, Carlos me miró y dijo muy bajito: tenía tanto miedo de perderla a ella que me olvidé de que ya te estaba perdiendo a ti. Lo miré. No sabía cómo ser lo que necesitabas, dijo. Después de Valentina sentía que estaba fallando en todo constantemente y no sabía cómo hablar de ello, así que simplemente me quedé callado. Y cuanto más callado me quedaba, más lejos te sentías y no sabía cómo volver. Quería hacerlo. Marta, quería hacerlo tantas veces. Sentí que algo se abría en mi pecho. No de manera dolorosa. De la manera en que algo se abre cuando por fin recibe aire. ¿Por qué no me lo dijiste simplemente? Pregunté. Mi voz salió mucho más pequeña de lo que pretendía. Porque no sabía cómo, dijo. Todavía no sé muy bien cómo. Pero te lo estoy diciendo ahora. Esa noche no nos hicimos grandes promesas. No nos prometimos que todo iba a ser perfecto. Estábamos los dos demasiado agotados y demasiado en carne viva para algo tan dramático. Pero en algún lugar entre las 4 y las 5 de la mañana, sentados en un hospital con nuestra hija durmiendo entre nosotros, empezamos a hablar. A hablar de verdad. De la manera en que solíamos quedarnos despiertos hasta tarde hablando cuando éramos jóvenes y estábamos enamorados y no teníamos ni idea de lo duro que iba a ser la vida. Nos llevamos a Valentina a casa a la mañana siguiente. Estaba cansada, pero ya más ella misma, ya pedía sus bloques y su dibujo animado favorito. Le hice tostadas y me senté con ella en el sofá y Carlos hizo café y me trajo una taza sin preguntar, y cuando me la dio nuestros dedos se rozaron alrededor de la taza y ninguno de los dos retiró la mano. Los papeles del divorcio siguen en esa carpeta sobre la mesa de la cocina. Pero anoche Carlos los guardó en el cajón. Y lo observé hacerlo y ninguno de los dos dijo una palabra, y de alguna manera eso lo dijo todo.